Buenos días. Hoy voy a platicar de dos temas que tienen que ver con la asignatura de gobierno corporativo. El día de hoy vamos a trabajar varias cosas, ejemplos, resolver algunas dudas y ver un material que he preparado para ustedes orientado a dos temas. El modelo mexicano a partir del Consejo Coordinador Empresarial y el marco societario de las organizaciones en México. En esta ocasión yo quiero externarles a ustedes que hablar del gobierno corporativo en México es un tema públicamente poco visto para las personas que no están involucradas en este medio. Algunas de las dudas de ustedes en la sesión fueron que si las empresas tienen una relación con el gobierno mexicano. Y yo les comentaba que sí, porque el marco jurídico en el que se desenvuelven las empresas está determinado por el Estado mexicano, porque en los últimos tiempos, aunque hay esas leyes que regulan, algunas empresas se han visto envueltas en escándalos públicos por lavado de dinero. Y también hemos visto que hay empresarios que se han coludido con la delincuencia organizada para para llevar a cabo prácticas ilícitas fuera de los lineamientos jurídicos. Entonces justo alguno de ustedes me preguntaba que si en este caso en Japón se lleva a cabo esto, si, o sea, se sigue cumpliendo en nuestros días. Y yo les comentaba que indiscutiblemente sí, porque ahorita vamos a ver algunas características que en otros países esta situación ha mejorado notablemente, esta situación en cuanto a cómo trabajan las empresas. Entonces, ahorita que voy a compartir pantalla, ustedes van a tener alguna información que nos ayuda precisamente a mirar esta parte de nuestro tema. Entonces, bueno, primeramente, nosotros tenemos aquí algunos puntos, como que recordemos que en este caso los principios del gobierno corporativo fueron establecidos en 1999 por la OCDE, y en México quien se encarga de todo esto es el Consejo Coordinador Empresarial, pero también el gobierno ha generado una regulación especial para el sector público, y nosotros lo vemos en esta lámina. En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene disposiciones de carácter prudencial en materia de control interno, pero también del lado del gobierno mexicano tenemos que la Secretaría de la Función Pública, en este marco de gobiernos corporativos, cuenta con disposiciones de control interno. Ahora, ¿qué implica todo esto? Bueno, si bien es cierto entonces que los principios del gobierno corporativo son emitidos en 1999, y estos principios señalan que cada país debe generar sus principios de gobierno corporativo y que estos se van a adecuar al marco regulatorio que exista y a la cultura empresarial. Entonces, van a establecer códigos de mejores prácticas corporativas. Esa es como que la recomendación, la sugerencia. Y vamos a ver, por ejemplo, que si bien el Consejo Coordinador Empresarial se crea en 1976, entonces ante estas recomendaciones de la OCDE, el Consejo Coordinador Empresarial constituye un comité de mejoras prácticas corporativas a fin de desarrollar y emitir un código
en función de esto, de las prácticas corporativas. Y entonces ese código se establece en 1999, pero se establece de manera voluntaria para las empresas. Ahora, se establecen algunos aspectos importantes dentro de ese código y las recomendaciones son válidas para todas las sociedades en México, tanto las inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores como las privadas. Entonces, a la pregunta que hacía nuestro compañero Gustavo, o sea, una cosa es que las empresas lleguen y se establezcan en México y las cuales van a pagar impuestos, las cuales van a estar sujetas a una normatividad establecida en nuestro país. Si bien es cierto, van a generar empleo, pero también van a hacer inversiones para obtener ganancias. En ese sentido, estas recomendaciones de gobierno corporativo pues también las involucra y bueno, los empresarios han tenido una actitud en su mayoría de cooperación, de aceptación, porque saben que esto es parte del giro de la economía. Entonces, en estos códigos que se establecieron, en estos códigos de gobierno corporativo se consideraron características de las sociedades mexicanas como su origen, su carácter familiar, su estructura accionaria y la importancia de ciertos accionistas. Ahí en la imagen nosotros tenemos una asamblea que llevó a cabo el Consejo Coordinador Empresarial con todas las empresas que ellos aglomeran. Ahora, ¿cómo se integra ese código de gobierno corporativo? Ese código de mejoras prácticas regulatorias se crea por 7 capítulos. El primero está enfocado a lo que es la introducción. El segundo capítulo va destinado principalmente a lo que es el gobierno corporativo. El tercero está orientado a la asamblea de accionistas. Recordemos que desde la sesión pasada vimos que los accionistas en este modelo de gobierno corporativo empiezan a ser más considerados o se les empieza a pedir que sean parte de las decisiones dentro de la empresa. Otro capítulo es sobre el Consejo de Administración, otro más sobre la función de auditoría, otro es sobre la evaluación y compensación y un último capítulo sobre la función de finanzas y planeación. Y aquí en la lámina nosotros tenemos a un grupo de empresas que pertenecen a ese Consejo Coordinador Empresarial y a su vez dentro de estos grupos hay muchas empresas como en el ANTAD o Canacintra o Concamín. Entonces, aquí están concentradas, o el Consejo Coordinador Empresarial tiene aglomeradas a muchas empresas. Ahora vamos a ver que en el capítulo 2 están los principios básicos de un buen sistema corporativo. Y en los otros capítulos están los contenidos que ya leíamos hace un momento. Y aquí yo quiero comentarles que estaba yo ayer mirando un video en donde quien está en pantalla, Carlos Salazar Lomelí, que es el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Este video lo hizo hace a los 2 meses, 3 de iniciada la pandemia, y él presenta en ese video qué están haciendo los empresarios ante la pandemia del COVID-2019. Y entonces en ese video él habla del compromiso que hay, de la cooperación que va a haber con el gobierno mexicano para salir de este asunto, pide el apoyo de los expertos, de los intelectuales para dar ideas, pero en ese video es muy interesante, como ahorita vamos a ver, que invita a representantes de esos grupos empresariales para que compartan con la audiencia qué están haciendo. En ese sentido, resulta interesante. Ahora vamos a ver, el Consejo Coordinador Empresarial tiene una estructura muy interesante que nos habla precisamente o nos permite ver cómo la práctica de ese gobierno corporativo se hace a través de distintas formas. Sí, entonces ya miramos de que desde 1976 se crea y a la fecha
el Consejo Coordinador Empresarial tiene 5 invitados permanentes, como son la Canaco, con Canacintra, AMIF, COMCE, ANTAD, y aquí tenemos el nombre de los que están al frente de esas empresas. Del otro lado tenemos que el Consejo Coordinador Empresarial tiene actualmente 7 asociados. Esos asociados son, como ustedes los pueden ver en pantalla, la CONCAMIN, CONCANACO, que está al frente de Enrique Solana Centíes, Coparmex, Juan Pablo Castañón, AMIS, al frente está Mario Antonio Vela Berrondo, CMN con Claudio González Laporte, CNA Benjamín Gravey Ruiz, ABM con Luis Robles Mejía. Entonces, esto implica muchas cosas, como ya refería. Estas asociaciones, a su vez, aglomeran o abrigan a muchas empresas. Entonces, por eso el día de hoy que nuestro tema es el modelo mexicano a través del Consejo Coordinador Empresarial, veamos cómo se empiezan a mover, cómo están trabajando. Pero además, el Consejo Coordinador Empresarial tiene organismos especializados, 4, y ustedes los están viendo en pantalla. El primero es el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. O sea, veamos cómo hay una serie de instituciones dentro del Consejo que están haciendo muchas cosas para que el Consejo pueda funcionar y pueda realmente cumplir los objetivos para el que fue creado. Está también la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, el CESPEDES. Está la Fundación del Empresariado en México como asociación civil, Fundemex, y está Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, Aliarse. Entonces, estos organismos también tienen un papel importante dentro de las prácticas del gobierno corporativo, porque están precisamente ahí para cumplir una función. Ahora, algo que llama la atención aquí y que es importante compartirlo con ustedes, y en la clase ya referíamos a partir de una pregunta, que qué fue lo que más llamó la atención, y la estudiante Daniela a raíz de la pregunta decía que bueno, son 2 cosas, la transparencia, y también comentábamos que la corrupción, y justamente porque ante la pregunta del joven Gustavo decíamos que dado que algunas empresas en la historia de México se han prestado a actos de corrupción, prácticamente lo que ha tenido que hacer el Estado mexicano es crear instituciones como el INAI, crear instituciones como son ley, crear instituciones como una instancia que puede estar revisando qué está pasando dentro del sector empresarial, aunque el INAI no van exclusivamente para ellos. Sin embargo, si nosotros estuviéramos en otro país, como decía nuestra compañera en Japón, el código de ética tal vez no iría tanto a prevenir o a exigir o a exhortar a la transparencia. Entonces nos damos cuenta que este código de 10 principios va orientado precisamente a ese problema que hay en México, porque no solamente la corrupción se da en el gobierno mismo, sino también en las empresas e incluso en las familias, ¿no? Y en otras instituciones que nosotros hemos escuchado, como la estafa maestra, como los problemas de poca transparencia que han tenido universidades en este país. Entonces, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial, visto por el lado positivo, a lo mejor no se cumple al pie de la letra, a lo mejor algunas empresas están haciendo lo contrario y pertenecen al Consejo, pero al final del día es un lineamiento, este código de integridad y ética, que de algún modo busca regular las prácticas de gobierno, que de algún modo es parte de ese gobierno corporativo del gobierno mexicano.
o en México. Entonces, por eso, ahorita nosotros vamos a estar viendo que estas características son las que tiene el modelo mexicano visto desde el Consejo Coordinador Empresarial. A mí me parece que el Consejo centraliza las políticas de decisión de las empresas. Yo lo veo como algo bueno. Sí, solo sí, estos pasos que están dando realmente contribuyen a que los mexicanos tengamos empleo, a que los mexicanos compremos productos que no sean caducos, que tengan un precio justo, en fin. Ahora vamos a ver aquí, les decía yo que observaba ese video y justo José Manuel López Campos, quien está en pantalla, es el que está al frente de la Concanaco. Y en ese video él decía qué está haciendo, en este caso, la Concanaco ante la pandemia que se está viviendo, ¿no? ¿Cómo está cooperando? Después tenemos aquí a otra persona que es Vicente Yáñez de la ANTAD. Ajá. Y bueno, la ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos. Y él comentaba también cómo estas cadenas están apoyando ante la pandemia, estableciendo medidas preventivas de salud, cuidando a los clientes, entre otras muchas cosas más también importantes. Y aquí yo lo que hice fue poner una captura de pantalla de la página del portal del Consejo Coordinador Empresarial, como se pueden dar cuenta aquí, y ahí nosotros vamos a encontrar, como ven en los subtítulos, publicaciones, alianzas, y yo me centré mucho en la parte de Conócenos. De hecho, ahí es donde yo ahorita les voy a compartir una información, y me llamó la atención justo con lo que hemos venido comentando, hasta qué punto el gobierno corporativo con estos códigos, con estos principios, puede ir alejándose, puede ir depurando ciertas cuestiones particulares que han hecho algunos empresarios sobre el lavado de dinero. Y justo se convocó a organizaron una webinar sobre la prevención del lavado de dinero para los empresarios. Eso fue hace pocas semanas, y bueno, hay una disposición, ¿no? A lo mejor no se está llevando a cabalidad, pero bueno, hay una disposición. Ahora, yo les preguntaba que si sabían que habían escuchado de Fuerza México. Me decían que no, los jóvenes de la clase, y yo les comentaba que en televisión abierta y en la radio se habla mucho de Fuerza México, y se está hablando como una fuerza política que busca tener algún papel en las elecciones de 2021, y que bueno, eso es en México una parte que a veces sí se cuestiona mucho, ¿no? La participación a veces directa de las empresas en la política de los partidos políticos en México. Yo recuerdo ahorita, y lo digo en esta clase virtual, el caso de Vicente Fox con Amigos de Fox, ¿no? Que finalmente los Amigos de Fox, que fue presidente de la República en México, por parte del Partido Acción Nacional, los Amigos de Fox finalmente era un grupo de empresarios que dieron mucho dinero para la campaña, y que después, pasado el tiempo de que ganó y casi gobernó, se cuestionaba mucho que se rebasaron los topes de gastos en esa campaña, y que bueno, no había sido tan transparente de dónde había salido el dinero, y es ahí donde esas empresas se hacen copartícipes de temas que son exclusivos del Estado, ¿no? Como es una elección. Y justo les decía, porque aquí yo encontré y me llamó la atención, y por eso lo comparto, que el Consejo Coordinador Empresarial en su portal tiene esta imagen, así como está, yo la tomé, y dice: el Fideicomiso Fuerza México es una institución privada que, en atención a las demandas de nuestra sociedad, transparenta la gestión de las diferentes donaciones,
realizadas por organizaciones empresariales y particulares para colaborar en la reconstrucción derivada de los sismos ocurridos en septiembre de 2017. No creo que sea coincidencia, pero bueno, el Consejo Coordinador Empresarial apoya a este fideicomiso. Los apoyan con cuotas. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, es una especie de casa que sufrió daños derivados de un sismo, y bueno, lo que hace el fideicomiso es ayudarlos, pero bueno, eso es lo que a la gente no le gusta, ¿no? Que instituciones que nacen para hacer un bien social estén abrigadas en la política y estén apoyadas por empresarios, ¿no? Entonces, eso es lo que los hace ver un poco para perderles la confianza. Ahora hablemos un poco sobre el tema de marco societario de las organizaciones en México, y yo quisiera empezar con esto. ¿Qué es societario? Y bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que lo societario se relaciona a las asociaciones, bueno, lo que significa que lo que estaremos viendo es cuáles son ese marco de organizaciones que hay en México y que en algún momento son partícipes o son parte de los gobiernos corporativos. Entonces yo aquí tomé un ejemplo de EGIE, que ostenta una participación del 50% del capital social de Ciurtapen. Es una empresa de certificación y servicios. Tenemos aquí, ahí está el sitio. También ostenta un 17.5% de capital social de Metaposta, entidad que tiene por objeto impulsar servicios relacionados con las tecnologías de la información y telecomunicaciones, destinados a los ciudadanos, empresas y administraciones que cuentan además con otras participaciones públicas y privadas. Este es un tipo de asociación. Ahora, hace un rato con la pregunta de nuestro compañero Gustavo, yo les decía que bueno, sí hay una relación entre los empresarios y el gobierno, porque el gobierno justo a través del poder legislativo, en donde que en México el poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, y si bien es cierto que el presidente de la República, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los gobernadores pueden presentar iniciativas de ley, pero al final del día quien aprueba esas leyes es el Congreso de la Unión. Entonces yo quiero, por eso comparto esta parte con ustedes, porque entonces también hablamos de un derecho societario. Y se dice en ese sentido que en el artículo 229, fracción cuarta de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se observa que señala que las sociedades se disuelven cuando el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo legal, o cuando las partes de interés se reúnan en una sola persona. En el ejemplo, yo solamente lo quise poner para que ustedes vean que ese marco societario está regulado por el derecho societario. Ya ustedes en otras asignaturas seguramente vieron esto de una manera más amplia y profunda. En esta clase no es motivo para eso, solo para decir que ese marco societario también está regulado de manera jurídica, y en esta ocasión es por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, que en ese marco societario hay un grupo de instituciones que son justamente las OSC en México. Y en esta lámina que ustedes ven, que es del 2016, es un poco ya de tiempo, pero yo lo que quiero es que tengan la idea. Como se darán cuenta, todos los estados de la República Mexicana las tienen. Y llama la atención que algunos tienen más. Por ejemplo, ¿quién tiene más aquí? Bueno, aparece como Distrito Federal, ya dije por qué, en ese momento no era Ciudad de México como hoy. Tiene 2,851. El Estado de México, 547. Otro de los que tiene más en esta pasada rápida de nuestra vista es Jalisco. Jalisco incluso tiene más que el Estado de México, tiene 734.
y después está Nuevo León con 721. Tal parece que el primer lugar de quien tiene más OSCs es el Distrito Federal, en segundo lugar Jalisco, en tercer lugar Nuevo León, en cuarto lugar estaría el Estado de México, y bueno, de ahí ya vamos viendo otras como por ejemplo Baja California con 417, o por ejemplo una que llama también mucha la atención, Chihuahua con 439. Después viene Oaxaca con 345. Pero vamos a ver algo interesante. Cuando se da la primera reforma a la ley de transparencia en México, que fue la primera ley, se crea ya por 2002-2003, y la reforma tiene como 5 años que se dio, ahora se obliga a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil a sujetarse a esa ley de transparencia. Y a partir de ahí, las OSC fueron sujetas también por parte del Estado de revisiones o de solicitudes por parte de transparencia. Históricamente no lo hacían. A mí me parece que fue algo sano porque, bueno, tener una OSC en México es muy distinta a tenerla en un país de Europa. En un país de Europa las OSC son más independientes al Estado, pero en México no. En México son muy dependientes. Tal parecería que aunque son de la sociedad civil, son hijas directas del Estado por muchas razones. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la lámina, tenemos hasta esta fecha ni siquiera 11,000, hay 10,704. Pero vamos a ver algo interesante. En este estudio que se hizo, se indica que la proporción de sus ingresos que reciben las organizaciones de la sociedad civil en México viene de fuentes gubernamentales, es realmente menor al promedio internacional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, en esta lámina nosotros vemos que en países internacionales, en otros países fuera de México, las OSC reciben para su funcionamiento aproximadamente un 35%, y el 53% deriva de sus cuotas. Ajá. Y el 12% de cuestiones filantrópicas. Pero ¿qué pasa en México? En México, de parte del gobierno, solo reciben el 9%. Y si ahora los están haciendo sujetos de una ley de transparencia, mi opinión es que las OS se van a disminuir. Y ellas en México prácticamente sobreviven de sus cuotas, puesto que están alrededor de un 80%, y solo el 6% de manera desde la filantropía. Con esto yo quería comentar que de ese gobierno corporativo también puede abarcar a este tipo de organizaciones, porque lo vamos a ver en el siguiente cuadro, pero lo adelanto un poco. En México, una OSC se puede abrir de manera general de dos tipos: con fines de lucro o sin fines de lucro. De hecho, les comento, yo pertenezco a dos. En una soy directora general, que es en el Observatorio Ciudadano del Estado de México y Municipios, y en otra que se llama Fundación Objetivo para los Desarrollos del Milenio. En esa soy coordinadora de uno de los programas. Entonces, las dos son sin fines de lucro. Ajá, entonces nosotros no estamos sujetos a prácticas de mejora desde el gobierno corporativo por ese tenor. Ahora, quiero que tengan presente esto, por el cuatri en que van, que es octavo, y por tantas materias que han tenido, sé que esto lo han trabajado, ahorita no es el objetivo que yo hable de todo. Solo quiero decirles en este tema del marco societario de las organizaciones en México, que que están enmarcadas en esta macroclasificación, en donde nosotros encontramos una clasificación de empresas por número de propietarios, por sector económico, por tamaño, por origen de capital, por explotación y conformación de capital, por pago de impuestos y por función social. Y justo en esta por función social nosotros tenemos las que son con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. O por ejemplo, tenemos las que son de parte del sector agropecuario según su industria, agropecuario, comercial o de servicios. Entonces, toda esta clasificación y lo que decíamos que aglomera el Consejo Coordinador Empresarial, de algún modo están inmersos en alguna de estas clasificaciones.
Entonces, ese es el marco societario, digamos, desde la teoría, desde la parte técnica. Y quiero comentarles, con esto voy a terminar, que yo solamente recuperé esta lámina en donde nosotros tenemos cuáles son 10 de las empresas más importantes en México. Digamos que todas ellas seguramente están trabajando prácticas de mejora en el marco de un gobierno corporativo. Entonces, la primera de ellas, y que es del Estado mexicano, es Pemex, que ahora es una empresa productiva del Estado. América Móvil es la segunda, Walmart de México, tenemos la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, Fomento Económico Mexicano, Grupo Alfa, Cemex, General Motors de México y Grupo Bimbo. Entonces, esas son las empresas más exitosas en nuestro país. Y bueno, muchachos, yo con esto quiero cerrar esta sesión. Si hay dudas, yo las estaré atendiendo, además de las que ya me externaron, ya sea por el chat de Classroom o a través de nuestro siguiente encuentro. Les deseo muy buen día y en este momento dejo de compartir pantalla y estaríamos cerrando la sesión